Estimados amigos, estos diálogos fiscales, lo actual y lo relevante del mundo tributario. Hoy vamos a seguir platicando de normas de información financiera. Nos acompaña un experto en el tema. Vamos a hablar del costo de ventas. No se vayan. Bien, pues como comentamos en la introducción de este programa, hoy vamos a platicar de normas de información financiera nuevamente y vamos a hablar de una norma de información financiera, nace a la par de una que ya tocamos en un programa anterior, que es el costo de los contratos con clientes, y nuevamente nos acompaña la maestra Rosario Pimentel, una experta en normas de información financiera, una estudiosa constante de todos estos temas. Maestra, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias a usted, doctor, como siempre, por la invitación, y pues ya se hizo como costumbre esto, y si el día que ya no me invite, pues voy a extrañar su programa, así de que Aquí estará aquí siempre estoy. abierta la puerta para que nos acompañe. Digo, espero que Muchas también gracias. lo podamos hacer nuevamente en estudio y, bueno, tener ahí a la mano conocimientos. Platicamos en un programa anterior de los ingresos de los contratos con clientes, platicamos de esta serie de los problemas especiales en la determinación de resultados, estas dos normas que se incorporaron en 2018, la de los ingresos y la de los costos incrementales para obtener un contrato, y bueno, de los costos de los ingresos con clientes, perdón. Y bueno, por ahí nos quedaron muchas cuestiones por platicar: de vengación contable, cuando reconozco un ingreso, cómo los ingresos se pueden ir reconociendo de forma paulatina, ya cobrados, pendientes de cobrar, pero que había un elemento ahí importante que era la satisfacción de los clientes. Y cuando yo tengo un ingreso, y conforme a lo que establece los postulados básicos de la NIFA 2, la identificación de costos y gastos por ingresos particularmente, pues a la par del ingreso tengo que reconocer los gastos y costos que permitieron originar este ingreso. Hoy platicaremos específicamente de eso, de los costos, y ahí partiríamos para nuestro análisis. ¿Qué es un costo? ¿Cómo lo vinculamos con un ingreso, maestra? Sí, bueno, lo que pasa es de que aquí esta norma de información financiera es anteriormente, bueno, primero voy a hablar de la vigencia, doctor. Esta norma entra en vigor en el 2018 porque se crea la necesidad de hacerla, porque el IASB la crea en convergencia, ¿verdad? Hay una norma internacional que hace convergencia con esta, que es la IFRS 15, que esta nace en el 2014 en la norma internacional, y en el 2018 se tiene la necesidad de hacer la NIP D2. Esta norma es la única norma que nos habla y nos estructura esta parte de costo que usted menciona, y lo vincula directamente con el ingreso por la necesidad de determinar correctamente la utilidad bruta. Hay muchas cuestiones que se han visto en este tipo de dudas o de situaciones que se han dado, debido a que muchas personas, muchos contadores no identifican cuándo es un costo y cuándo es un gasto. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo no sé distinguir entre un costo, que pasa mucho, no porque el contador no sepa qué es un costo y qué es un gasto, sino simple y sencillamente porque a veces dentro de las transacciones yo puedo identificar algo como costo cuando realmente surgió como gasto. Esto trae como consecuencia que la utilidad bruta se va a inflar demasiado cuando a lo mejor el costo era menor de lo que yo debí de haber hecho, porque bien sabemos que hay que separar como costo de ventas, que tiene que ver pues con el inventario inicial, las compras, y quitarle el inventario final. Así es como se determina el costo de las transacciones de una entidad. Sin embargo, el gasto, pues son gastos generales, son erogaciones que se tienen que hacer para que una entidad funcione. El costo es lo que a mí me está costando realmente el bien o servicio, para yo determinar las diferentes utilidades
y a partir de ello es como pudiera haber alguna cuestión incongruente. Esta norma tiene una relación, la D2, muy, muy estrecha con la NIF C4, doctor. ¿Por qué con la NIF C4? Porque la NIF C4 habla de inventarios que antes de que naciera esta norma, parte del costo que menciona la D2 estaba en la C4. De hecho, hay partes que han testado de la C4 porque la han pasado a la NIF D2. ¿Sí? Parte importante de los inventarios, de los costos que nosotros debemos de considerar para cumplir con el contrato, es decir, los criterios establecidos para cumplir con el contrato con los clientes, aunado obviamente a todos los criterios establecidos en lo que la norma nos menciona. Y muy importante también, pues, que esta norma también tiene mucho que ver con el marco conceptual, porque habla de conceptos específicos e importantes como los inventarios estructurados, que también si no se tiene o no se lleva de la mano la C4 con la D2, es muy difícil de auscultar, de revisarla, de interpretarla, inclusive de llevarla a cabo como se debería, ¿no? Eso es dentro de las bases de marco conceptual. ¿De acuerdo? Claro, el marco conceptual, entonces, hay una parte del marco conceptual, evidentemente, toda la aplicación de los postulados, los diversos conceptos que se manejan alrededor de esta norma de la NIF D2. Otra parte vinculada mucho con los conceptos específicos, específicamente el C4 nos comentaba. Y en este C4 incluso se habla de inventarios de servicios y después hablaría un momento de costo de servicios. Hay un vínculo total y absoluto porque en principio hablaríamos de activos, cuando hablamos de costos, que en algún momento tienen que consumirse para que nosotros podamos obtener el ingreso. Yo tengo un inventario y ese inventario, bueno, pues se va a convertir en parte de mi costo. Primero una inversión, parte de los activos, y después se convierte en un costo. Y hablaba de hacer esa separación de los gastos y de los costos, y me parece que aquí podría haber o existir la lógica, o podremos encontrar la lógica en la diferencia de los costos y de los gastos. Cuando yo hablo de un costo, Claro. hablo de un activo consumido, y cuando yo hablo de un gasto, que también usted lo mencionó, hablaré de una erogación que sí es necesaria para que yo pueda obtener el ingreso, efectivamente, pero sale del ámbito de la operación misma, ¿no? De la venta. Para vender mercancía, bueno, pues necesito inventarios para obtener ese ingreso. Para prestar un servicio, pues a lo mejor el bien consumido es el pago de la mano de obra o del servicio que estoy haciendo. Pero cuando hablo de conceptos ajenos, bueno, clasificarlos como gasto, ¿no? Me parece que por ahí va un poco el tema, ¿no? Sí, claro. Y digo, dentro de las normas de evaluación que menciona esta NIF, porque bueno, entendamos que las normas de información financiera tienen un punto muy relevante, muy importante, que muchas veces digo, para interpretarla hay que saber que dentro de la norma de evaluación habla del reconocimiento, de lo que yo voy a reconocer en esta norma en específico. Y aquí, por ejemplo, esta de los contratos con clientes nos menciona que una entidad debe de reconocer la utilidad, ¿verdad? La utilidad o pérdida, porque puede ser que se tenga una u otra. Entonces, ese reconocimiento de esa utilidad o pérdida neta establecido por o generada por los costos con los contratos, nosotros debemos de tomar en cuenta todas las transferencias. Nos menciona los costos incrementales que hay que considerar dentro de este contrato por costos. Entonces, anteriormente, antes de que naciera esta norma, creo que estos costos incrementales no se consideraban por separado o no se tenían esta importancia en los cuales a veces se incurre y no se consideraban. Estos costos incrementales son los que en un momento dado la entidad no habría incurrido en ellos si la entidad no hubiera entrado en un proceso de obtención de control, o sea, del control del contrato, en este caso, la preparación de las propuestas que nosotros le hacemos a los clientes. Aquí entraría lo que es la propuesta y entonces en estos costos incrementales, por ejemplo, nosotros podemos ver que dentro del contrato son en los que nosotros tendríamos que incurrir muy independientemente de los contratos que nosotros previamente ya teníamos y que anteriormente no se reconocían como una utilidad o pérdida generada de estos
costos incrementales. Por eso la norma los separa como algo muy, muy importante, porque hoy en día se tienen que llevar a cabo de forma explícita y son totalmente cargables al cliente, pero se tienen que estipular y estructurar cuáles son esos costos adicionales, ¿no? Que se van a agregar, y pues creo que el cliente tiene derecho a saber en ello cuáles son, en los cuales se van a incurrir para determinar. Y pues desde luego que también aquí los conceptos muy importantes que la norma menciona y que lo dije en su momento, son esos gastos que generan una utilidad o pérdida de operación, que hoy en día estos gastos, doctor, ya no se consideran como gastos de operación, ¿verdad? La norma los menciona como gastos generales. Entonces, sí, digo, y es importante, pareciera mentira, pero a lo mejor estos puntos pueden detonar cuando nosotros presentamos, por ejemplo, la declaración anual, se me ocurre, cuando nos exigen presentar los 2 estados financieros, que este año ya quitaron 2, ¿verdad? Ya nada más se van a presentar. Exacto, exactamente. Pero parece que a veces el contador, cuando no está muy involucrado con los conceptos de la norma, pues a veces nos causa ruido el que a lo mejor en la declaración anual no venga como gastos generales y venga con otro nombre, y la norma lo nombre como gastos generales, cuando es lo mismo. Vamos, ese es punto importante que también la norma menciona, los cuales dentro del contrato tendrán que ser valorados y evaluados según el caso y según la entidad. Y en comisiones, materiales directos, ¿no? Esto podría ser como costos incrementales. Ok, entonces, seguro que nos menciona un costo incremental, tendría que estar mencionado en un contrato sin que haya una precisión exacta de cuáles podrían ser, pueden suscitar, y dice, y son en todo caso imputables al cliente, ¿no? Se los podríamos cargar y cobrar al cliente, pero finalmente seguirán siendo parte del costo, ¿no? Particularidades de la norma. Evidentemente, el objeto de la norma es reconocer los costos inherentes a un contrato con clientes, pero ¿cuáles son algunas de las particularidades que usted encuentra en esta norma? Entendiendo, como también ya lo mencionó, que en buena medida la norma nace de la NIPSE 4, son conceptos traídos de aquella otra norma, incorporados a este reconocimiento de costos. ¿Cuáles son las normas de evaluación, las normas de presentación particulares que nos encontramos en esta norma que debiéramos de considerar de forma importante? Bueno, en esta norma, la D2 nos menciona que dentro de los costos que están relacionados con contratos con el cliente, incluye, por ejemplo, los conceptos de mano de obra directa, los costos indirectos cuando se trata de una empresa industrial, los costos que son generalmente cargables o se asocian directamente con el cliente, los desperdicios que anteriormente pues no se veían tan de la mano, y pues obviamente una cosa que ha surgido muy importante que también lo mencionan los inventarios, pero que lo separa dentro de la D2, el deterioro. El deterioro es donde nosotros vamos a reconocer, de acuerdo a lo establecido en el valor en libros, lo que nosotros establecemos como un activo reconocido, donde nosotros superamos de alguna manera o hacemos la separación entre el valor en libros y un valor razonable, o sea, un valor, una evaluación que se estructura para que nosotros podamos reconocer o saber si sí hubo un deterioro o no en este periodo, y lo podamos reconocer dentro del mismo periodo. Y entonces este monto establecido es un monto pendiente de reconocer como un ingreso, como cambio que haya surgido en cuanto a los bienes y servicios que se relacionan con los activos. Ese es uno de los puntos que no menciona la NIPSE 4, por ejemplo. Y eso de los ingresos de los inventarios por servicios que usted mencionaba, anteriormente estaban en la C4. Lo quitan y lo pasan a la D2 precisamente. Creo que la C4 era como muy general, y entonces nos dejaba muchas dudas porque no se especificaba exactamente como ahora la D2 lo menciona. De hecho, la D2 es muy pequeña. Si usted observa, es una norma muy pequeña porque porque ayuda y se apoya directamente de la NIPSE 4,
y que también, como usted mencionaba, existen las normas de presentación, aparte del reconocimiento como norma de evaluación, que es donde veo yo cómo voy a reconocer en un momento dado ese costo. También tengo que saber cómo voy a presentar esos costos, cómo los voy a ver reflejados en un estado financiero, ¿no? Y de alguna u otra manera nosotros los reconocemos o se aplica directamente en la utilidad o pérdida generada por el costo de ventas y los gastos generales. Prácticamente es ahí la presentación que se tendrá que llevar o se tendrá que observar esta norma. Ahora, muy importante, no perder de vista que tenemos ya que elaborar normas de revelación. Sabemos que lo que nos ayuda a entender más la información y tomar decisiones son las revelaciones que se hacen a partir de estos conceptos, de estos rubros. Si nosotros leemos un estado financiero sin revelaciones, a mí como tomadora de decisiones no me funciona y no me sirve. Y además yo no sé si se aplicó correcta o incorrectamente las normas de información financiera, ya que estas me ayudan a reconocer los saldos, cómo fueron integrados, cómo los reconocí en relación a los costos para obtener o saber si se cumplió o no con el contrato. Es otra de las normas. Y digo, el objeto de cada una de las normas, por ejemplo, las que hablan de conceptos específicos, las que hablan de problemas especiales en la determinación de resultados, es establecer las normas de evaluación que mencionó usted, de cuánto cuesta cada partida, de presentación, dónde las pongo en los estados financieros y de revelación, qué más necesito saber de los estados financieros y que no está plasmado en los conceptos y cifras que se ven en ellos. Y hablaba del deterioro, un concepto que ha tomado particular importancia por su incorporación a las normas en los últimos años, y ya lo vemos en todos lados, el deterioro, ¿no? Y me parece un concepto que a veces se llega a confundir con otros, ¿no? Que con otros que ya teníamos que también disminuyen el valor de algunos bienes, como la depreciación, como las amortizaciones que conocíamos. Pero esto del deterioro, usted decía, es una diferencia entre el valor en libros y el valor razonable de un bien. En el caso específico de los costos, ¿cómo podríamos apreciar un deterioro? ¿Cómo podríamos apreciarlo y después cómo podríamos evaluarlo, presentarlo y revelarlo? Para que quien no está adentrado en el tema lo tenga más a mano, más claro. Bueno, es que aquí es muy importante que nosotros cuando llevamos nuestros registros contables, todas las transacciones que nosotros normalmente realizamos, pues se consideran cifras históricas, cifras reales, pero que también las normas nos han llevado a hacer evaluaciones, a nosotros llevar a cabo todas estas transacciones para reconocer realmente el valor de dinero a través del tiempo. Y entonces cuando yo hago este tipo de evaluaciones, yo tendría que reconocer estos costos relacionados directamente con esos bienes o servicios. Y una vez que yo los reconozco, ya después de hacer una valoración, pudiera ser que mis costos disminuyeron su valor con respecto a mi valor en libros. ¿Sí me explico? Porque pudiera originarse alguna cuestión de devaluación que pudiera haber tenido este bien que yo previamente había adquirido y que ya no tiene el mismo valor. Cuando hay algunos indicios de deterioro, es momento de hacer esas pruebas de deterioro, de tal manera que cuando yo hago esas pruebas y si surge un deterioro, lo debo de llevar a cabo, registrar y este deterioro me va a repercutir directamente contra resultados. Es decir, va directamente al estado de resultados, por lo cual, pues sí tendrá un impacto importante en mi resultado final. Si yo no reconociera este deterioro cuando sí lo hay, pues estaría incorrecta la información. Digo, aquí lo importante de todo esto nos lleva a que hoy en día las finanzas tienen mucho que ver con la parte normativa. Tan es así que creo que la gente que está muy pegado con las normas de información financiera, estoy hablando de los contadores, pues tienen que estar muy involucrados con el tema de finanzas para hacer perpetuidades, para calcular el valor de dinero en el tiempo a partir del valor presente, a valor futuro, el valor actual neto. Y si no fuera así, tendríamos que tener muy pegado hacia lo que es el área contable, pues un actuario o un financiero directamente para poder llevar a cabo
y cumplir con todo este tipo de normas, hablando un poco del deterioro, ¿no? Claro. Claro, en esta materia, en el costo de ventas particularmente, el deterioro me parece tiene especial énfasis en ciertas partidas. ¿Dónde podríamos encontrarnos con deterioro que después pudiera impactar en el costo de ventas? Evidentemente en los inventarios, a lo que me refiero es particularmente cuál sería el efecto contable, cuál sería la forma de reconocer contablemente inventarios, alguna parte de la maquinaria por efecto de los cargos indirectos. Se deterioran algunos inventarios y entonces eso podría ser motivo de un ingreso menor, me imagino, pero también habría que reconocer un costo menor entonces, ¿no? En Sí, el caso, claro. en el caso de la maquinaria, me imagino una maquinaria que más allá de la depreciación tiene algún deterioro por el clima, por el paso del tiempo, por algunos esquemas de obsolescencia. ¿Cómo se reconoce el deterioro? ¿Cómo vamos reconociendo esto y cómo impacta en el costo de ventas? Sí, este deterioro tendrá que verse disminuido directamente en el costo una vez que se hace la evaluación, porque hay un tema muy importante. Una son mis estados financieros históricos y otra es cuando yo elaboro mis estados financieros, pero ya con el valor de dinero en el tiempo, es decir, unos estados financieros valuados. Ahí hay una cuestión en la que el importe que yo tenía en costo de ventas, pues no va a coincidir con el histórico. Sin embargo, la única manera de verlo y reconocerlo, va a ser por medio de la revelación, porque en la revelación es donde yo voy a indicar o voy a mezclar o voy a integrar un papel de trabajo en donde yo pueda establecer y a indicar por qué disminuyó el inventario y me repercutió directamente, hubo una repercusión en el costo de venta. La única manera de verlo y observarlo es por medio de la revelación. Por eso, si no se revela, yo no cómo sé o cómo adivino cuánto pudiera haber sido ese deterioro. No digo, a lo que voy es de que no se va a ver directamente en el concepto. La única manera de verlo es en la revelación. Ese es por un lado. Y por otra, esta palabra de deterioro, como usted bien lo acaba de decir, hay maneras de reconocerlo en deterioro de los instrumentos financieros, en inventarios, y usted mencionaba el deterioro de los activos de larga duración. Cuando hablamos de este deterioro de los activos de larga duración, esta es la única norma que tiene una norma específica de deterioro, que es la NIPSE 15, que estaríamos hablando y yéndonos directamente y a la C6, que habla de los activos de larga duración con la cuenta de deterioro. Pero hablando propiamente de inventarios, como no tiene una norma específica, solamente lo menciona. Si hubiera un deterioro a partir de los inventarios obsoletos, porque hay indicios de los mismos, porque son obsoletos, porque se dañaron, porque ya no sirven y demás, pudiera darse el caso que yo, con mi experiencia, pudiera decir que hay un deterioro. Es cuando yo los mando a evaluar, porque aún viendo indicios de deterioro pudiera ser que no haya, no se dé o no lo pueda yo llevar a cabo, porque simple y sencillamente siguen siendo más altos que el valor en libros. Y la única manera de ver esa repercusión es en la nota de revelación, pues porque no va a coincidir obviamente con los datos iniciales. Pero, maestra, puntos clave que tengamos que vigilar cuando estamos en la aplicación práctica de esta norma, algunas cosas que pueda recomendar a la gente que nos está siguiendo en este programa. ¿Qué tiene que hacer que normalmente se ha dado cuenta que no se hace en las empresas respecto al costo de ventas? Pues aquí lo que tendríamos que hacer primero es identificar lo que es costo, lo que es gasto, y antes de presentar cualquier estado financiero, cualquier pago provisional y demás, de manera retrospectiva hacer correcciones y ir acumulando la aplicación que yo tengo para poder hacer esta división y la identificación de ambos para que me evite constantemente repercusiones, por ejemplo, con el análisis financiero en cuanto a algunas razones financieras que me pudieran dañar en relación a la liquidez, solvencia, rentabilidad y demás. Usted bien sabe que el estado de resultados integral
pues esto detona algunos indicadores de, por ejemplo, de rentabilidad de endeudamiento que pudieran no identificarse en su momento y que si no se lee detenidamente la norma, si no se observa y se interpreta de una manera correcta, pues va a traer estas repercusiones que muchas empresas y muy grandes han caído, y que inclusive todavía no se refuerzan, ¿no? No lo han corregido, pues a lo que voy. Es lo Claro, que yo he observado. muy importante, digo, hacer una identificación que nos evite estarnos regresando, ¿no? Bueno, retrospectivamente en los estados financieros, pero finalmente hay que hacer correcciones. Maestra, pues le agradezco mucho que nos haya acompañado. Tenemos un panorama ya muy amplio de estas dos normas que son fundamentales para nuestros estados financieros. Le agradezco y seguramente estaremos platicando de más normas en este 2024, que bueno, hay mucho que estudiar todavía. Muchas gracias a la gente que nos acompañó en Diálogos Fiscales. Nos esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias a todos. Buenas tardes.